Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos. Yo quiero hoy compartir lo que sería el cuarto mensaje con respecto al tema que estamos llevando, que es la iglesia del Señor, también conocido como eclesiología. Y hoy ya vamos entrando un poquito más en materia en este cuarto video. Y el tema de hoy es bastante, pero bastante interesante, porque nos ayuda a enfocarnos. El tema de hoy es las funciones de la iglesia. Mire, nadie hace una organización, nadie toma a un grupo de personas de un lugar y lo trae acá simplemente por querer hacerlo, sino que esa labor, esa acción tiene un motivo, hay un propósito y debemos saber cuál es el propósito de la iglesia. Es más, entre lo que tengo preparado para compartir, tengo la idea de hacer un video especial sobre el desenfoque de la iglesia. Hemos perdido el rumbo. Bueno, eso será un capítulo especial si Dios así lo permite, pero ahora yo quiero hablar de lo que sí son nuestras funciones. Y quiero basarme un poco en aquel texto que se encuentra en Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 1 y el verso 27. Allá dice que la religión, yo podría de pronto decirlo de una manera diferente y decir la espiritualidad verdadera delante de Dios el Padre es esta. Dice socorrer a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso dice el texto en Santiago 1:27. Y cuando vamos a hablar de las funciones de la iglesia, tenemos que notar una de ellas y es guardarnos en santidad para ser entonces habitación de la gloria de Dios, para ser entonces templo. Mire, la Biblia dice por allá en la primera a los Corintios, en el capítulo 6, dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Eso le está hablando a los creyentes, pero a los creyentes que se guardan en santidad, porque el Espíritu de Dios no puede habitar en un vaso inmundo. Y no vayamos a confundir, ya esto lo hemos hablado en otras ocasiones, ay, es que yo oro y hay sanidad, a pesar de que yo sigo con mi borrachera y sigo con mi lujuria y sigo con mi contienda y con mi envidia. Mira, es que yo predico y se siente un mover y la gente llega y esto. No confundamos dones con presencia. Primera función de la iglesia, ser la habitación, ser el templo de Dios. Y para poder ser el templo de Dios, debemos vivir en santidad. Es decir, separados de las inmundicias del mundo y amarrando y teniendo bien refrenadas las de nuestro propio corazón. Eso es santidad. Santidad es una separación del pecado. Santidad tiene que ver con consagración. Es decir, que mi labor tiene como eje lo que Cristo ha dispuesto. Es decir, yo no me mezclo mucho en los otros negocios del mundo. Yo no me mezclo mucho en el deporte, no me mezclo mucho en la política, no me mezclo mucho en las cosas de pronto de las guerras. Puedo orar por las situaciones del mundo, pero no involucrarme, porque eso me quita entonces la consagración. Consagrar algo es dedicarlo exclusivamente a una función. Es decir, yo puedo consagrar este cuchillo solamente para relajar, o sea, cortar la carne y abrirla y colocarla más delgadita. No sé cómo le dirán en los diferentes países. Acá le decimos relajar, no sé, colocarla más finita para que se cocine de mejor manera. Y ese cuchillo ya yo lo tengo especialmente para eso. Él está consagrado a la relajación de la carne. Yo puedo tomar incluso un recipiente y decir, este recipiente es únicamente para almacenar agua. No se debe usar para ninguna otra cosa porque yo lo he consagrado. La palabra consagrado tiene que ver con dedicado a. Y los creyentes, cuando Dios nos habla de santidad, también nos está hablando de dedicación exclusiva a la obra del Señor. Quiero aclarar, con esto no estoy diciendo que no vamos a trabajar, que no vamos a estudiar, que no vamos a hacer esto. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que todo eso que vamos a hacer, lo vamos a hacer basado en las enseñanzas del Señor y guardándonos en lo que el Señor ha mandado.
O sea, lo vamos a hacer en el orden de Dios. Si usted lee por allá Levítico 19, le está hablando a los que venden y le dice, ojo, no quiero balanza falsa. Es decir, que si yo tengo una tienda, un colmado, no sé, un expendio, yo no puedo alterar la pesa para que me dé lo que dice sin que sea la cantidad que realmente tiene ese peso. Dice, Dios no se mete en eso. Pues claro que se mete, eso es robo. Y ella lo dice explícitamente, balanzas deshonestas, balanzas arregladas, balanzas fallas, yo no quiero. Entonces, lo que yo voy a hacer, yo lo tengo que hacer en el temor de Dios y en el orden de Dios. Entonces, la primera función de la iglesia es ser habitación de Dios, guardarse en santidad para ser habitación de Dios. Aparte que la santidad es aquella pureza que permite que seamos tomados el día que el Señor venga. Dice que sin santidad nadie le verá, y eso es nadie. Ahora, otras funciones de la iglesia, entre otras, está ser ejemplo. Claro, nosotros nos guardamos en santidad, pero uno dice, no debe hacer obras, dice en Mateo 6:1, para ser vistos de los hombres. Pero si miramos en Mateo 5, dice que los hombres verán nuestras buenas obras y alabarán a Dios. Dice, hermano, parece que se contradice. Yo no debo hacer obras para que me vean, pero los hombres verán mis obras. Ellos las verán sin que yo lo haga con esa intención. Mi vida debe ser ejemplar, no solamente mis palabras. Porque es que a veces soy bueno predicando y hablo de una cantidad de cosas y explico una cantidad de cosas, pero cuando ya llega a practicar a mi vida diaria no es un ejemplo que la gente pueda mirar, porque somos cartas abiertas, y pueda decir, yo algún día quisiera ser como él, yo algún día quisiera ser como ella. No, porque no somos un ejemplo de seres humanos. Y a veces tenemos funciones dentro de la iglesia, tenemos cargos, títulos, pero nuestra vida está llena de mentiras, de engaño, de ira, de una cantidad de cosas que son desagradables a los ojos de Dios, pero que también son, ante los ojos de los hombres, cosas que no son del agrado, ni son cosas consideradas divinas o de Dios. Son cosas señaladas como defectos. Ay, pero hermano, es que no, hermano, debemos procurar también ser ejemplares. No con la intención de ser vistos, pero querramos o no, la gente nos verá. Así no lo hagamos con la intención de que nos vean. Y van a ver qué comportamiento tomamos o qué comportamiento tenemos ante las situaciones que se nos van presentando. ¿Qué va a hacer el cristiano cuando fue aquel otro a buscarle pleito a su casa? Es más, lo insultó, lo amenazó, le levantó las manos y le gritó también. ¿Qué va a hacer el cristiano? Y es ahí cuando la gente después, aunque en el momento se burle, porque el cristiano no peleó, porque el cristiano se bajó y aplicó aquello de que la mansa palabra aplaca la ira, aunque la gente diga, es cobarde, algún día o dentro de su corazón va a decir, yo quisiera ser como él. Si yo hubiera sido como él en X ocasión, no hubiera pasado lo que pasó. Y la gente va a mirar qué hacemos cuando alguien nos da cambio de más. La gente va a mirar qué hacemos cuando tenemos una situación económica difícil. Si salimos a pedir, si salimos a buscar engañar a las personas, o qué hacemos. La gente va a ver qué hacemos cuando tenemos un negocio, cómo vendemos, cómo son nuestros precios. La gente va a mirar todo. Entonces, segunda función, debemos ser ejemplo. Tercera función, debemos predicar el evangelio. Nosotros tenemos, uno dice, pero es que yo predico sin palabras, yo predico con mi vida. Déjeme decirle que la palabra predicar habla de proclamar en voz alta y cualquier cosa que quiera proclamar, pero en este caso habla de proclamar las verdades de Dios. De hecho, hay un texto en Pedro que nos dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, pero dice que fue tomada de la oscuridad y traída a la luz para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó. Es decir, inmediatamente nos dice que somos tales cosas y nos habla de cosas bonitas, pero luego nos dice, pero tienen la función de. Fíjese que entre las funciones de la iglesia está la predicación del evangelio. Dice, irás y harás discípulos a todas las naciones y tú le enseñarás las cosas que yo te he mandado a ti. O sea, entre las funciones tenemos predicar y formar nuevos creyentes, nuevos discípulos del Señor Jesús. Tenemos también entre las funciones
interceder por otros. El ministerio de la intercesión es para todos los creyentes. La Biblia dice por allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 19, que Él nos ha dejado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y la reconciliación es entre dos personas que están alejadas, que están en contienda, que están separadas, que están en discordia. Y la reconciliación se da mediante la predicación, pero también la predicación debe ir acompañada de la intercesión. Aparte de eso, cuando ciertas personas que son cercanas a nosotros están en tribulación, nosotros tenemos la obligación moral de interceder, o sea, de orar, de pedirle a Dios por la situación de ellos. Entonces, entre las funciones de los creyentes está la intercesión por los vecinos, por aquel vecino que no deja el alcohol, por aquel vecino que tiene problemas con su esposa o la esposa con el esposo, por aquel joven o aquella persona extraviada en la droga, por aquel que está a punto de separarse, por aquel que no ha llegado a Cristo para que Dios le liberte, para que Dios le abra el entendimiento y la palabra pueda hallar cabida en su corazón. Oye, tenemos la obligación de interceder. Otra función, y quiero cerrar con esta, es la obra social, tanto en los hermanos de la iglesia como en los de afuera. A veces la iglesia cristiana, protestante, evangélica, aleluya, como usted le quiera decir, ha olvidado la parte social y en eso nos llevan ventaja y no es que sea una competencia, pero algunas otras iglesias, que no quiero mencionar su nombre, a veces nos dan ejemplo en esa área. A veces olvidamos, no estoy diciendo todos, claro, algunos creyentes, y es muy común, que nos dedicamos netamente a la parte espiritual, claro, esa es parte de nuestra función y la principal, entre otras cosas, pero también somos llamados a la obra social. Hay, por ejemplo, personas que llegaron de un lugar, son extranjeros, están pasando necesidad económica y la iglesia podemos organizarnos para ver cómo le ayudamos, pero no, vamos a predicarle la palabra, sí, perfecto, estamos haciendo lo correcto, pero aparte de predicar la palabra, debemos preocuparnos. Ustedes recuerdan aquella ocasión, está en Mateo, en Marcos, bueno, en los evangelios sinópticos, cuando Jesús le predicó a una multitud de personas, que entre ellas habían 5,000 solo hombres, sin inventar mujeres y niños, y dice, bueno, se van, pero me da pesar, tengo compasión por ellos de que vayan a desmayarse en el camino, y les proveyó alimento físico. Hermano, y tenemos una cantidad de ejemplos donde se nos habla de proveer. Es más, el texto que yo cité para comenzar dice que socorrer a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones hace parte de la espiritualidad correcta delante de Dios. Y no es que voy a buscar exactamente las que son viudas y huérfanos, aunque ellos son principales en la lista, pero se refiere a todo el que esté pasando alguna tribulación. Si yo estoy en capacidad de ayudar, no puedo esperar, sino que debo actuar. Porque parte de mis funciones como iglesia o iglesia de Jesucristo es socorrer en la parte física también al que esté pasando tribulación. Tenemos muchas funciones. La Biblia nos habla de que somos luz y que una luz no puede esconderse. Es decir, yo no puedo estar callado. Yo tengo que buscar la ocasión para comunicar lo que a mí se me entregó, para transmitir aquella semilla de vida que me fue depositada en mí, la cual ya germinó y actuó en mi vida. Ahora yo debo dar de gracia lo que de gracia recibí. Debo dar con amor lo que con amor se me dio. Y debo transmitir, ser luz. Y cuando habla de ser luz también está hablando de aclarar, de quitar la oscuridad. ¿Cuál es la oscuridad? La oscuridad mental. Lo que yo llamo analfabetismo espiritual. No es que yo creo que con esta moneda Dios me bendice, porque esta es una moneda que yo la traje de tal lugar. Es que yo traje tierra de Jerusalén y me perdonan los que son de una denominación que cree que es que las cosas de allá son las que traen la bendición. La Biblia no habla de eso, por favor. Me perdonan. No quiero ser conflictivo ni crear debate, no me gusta, pero esto cabe en el tema. Es que yo traje un poquito de agua a Jerusalén y si yo la tengo ahí en mi casa en una botella, ya en mi casa hay bendición. Vea, tienes que arrepentirte. La Biblia no nos habla de objetos que yo lo traigo y es que ese objeto es el que me cuida y me bendice. Y la Biblia habla de obediencia, de santidad, de temor. Y Dios está mirando eso, Dios no está mirando la botella de agua, está mirando nuestro corazón y nuestras actuaciones. Entonces, miremos bien qué estamos haciendo. Cuando yo soy luz, yo le traigo claridad a las personas sobre aquellas confusiones que pueden tener. Ay, es que yo le rezo al muñeco aquel y ese muñeco. Mira, la Biblia dice,
Si la persona quiere aceptar, es asunto de él. Y si no acepta, también es asunto de él. Pero yo cumplí mi labor de luz. Yo no me escondí debajo de un almud, debajo de una canasta, debajo de una ponchera, sino que yo brillé y lancé los rayos de luz. Si aquella persona quiso taparse, ya eso es asunto de ella. La Biblia nos habla de ser sal, y la sal es la que preserva buenas costumbres. La sal preserva, no permite que se descompongan las cosas. Entonces, eso de ser sal es darle sabor y preservar las acciones que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con el buen comportarse de las personas. Yo debo preservar las buenas costumbres y también debo preservar la palabra que se dio tal cual como se dio. No permitir que sea corrompida, que sea adulterada, que sea torcida. Entonces, he hablado de 5 funciones principales de la iglesia de Jesucristo. Voy a repetirlas brevemente. Una de ellas es guardarnos en santidad para ser morada del Espíritu Santo. O sea, primera función, ser morada del Espíritu Santo. Segunda función que mencioné yo, está en la parte de ser ejemplo. Mi vida tiene que ser ejemplar. Y no debo hacer que, esto es para que me miren. No, es que yo debo ser ejemplar, así no me estén mirando. Pero cuando me miren, tienen que ver un ejemplo en mí. Tercero, comunicar el mensaje de salvación. Eso es una obligación. Eso no es si yo quiero, si no quiero. Yo me inventaré las estrategias de acuerdo a mis capacidades, de acuerdo a mi conocimiento y a veces hasta mi comportamiento. Pero debo hacerlo. Cuarto, la intercesión. Yo debo orar por otros. Debe ser una de mis labores principales. Y quinto, la obra social. Debo intentar socorrer en cuanto me sea posible a los que han caído en situaciones difíciles, a los que están pasando momentos de tribulación. Entonces, mis hermanos, esto es lo que quería compartir hoy en este cuarto video, funciones principales de la iglesia. Que Dios les continúe bendiciendo.